Hola, mi nombre es José Monserrat y voy a pasar a explicaros el funcionamiento de la herramienta de planificación Atoll. Atoll es una herramienta producida por la empresa Force, una empresa de origen francés, y que hoy por hoy se ha convertido en líder en las herramientas de gestión y de planificación radio de sistemas inalámbricos. Se usa tanto para diseñar radioenlaces como para hacer una planificación y optimización de redes celulares, como MTS o LTE, o incluso también dentro del mundo de las tecnologías IE-Cubo se podría utilizar para tanto la tecnología WiMAX 802.16D como la 802.16e, tanto para realizar planificación del despliegue de un sistema celular, es decir, estándar E, como para la planificación de enlaces punto a punto, punto multipunto del estándar D. Este es el aspecto de la herramienta Atoll. Básicamente tiene una interfaz muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, abrir un nuevo documento. En File New from a Document Template vamos a ver que tenemos distintas tecnologías habilitadas en esta versión del software. En concreto, nosotros vamos a centrar nuestro trabajo en la tecnología D, aunque también os invito a que analicéis la funcionalidad disponible bajo el estándar E. Damos a OK y esto nos abre un conjunto de carpetas de datos que podemos integrar dentro de este proyecto. Hay tres pestañas fundamentales, fijaros, la pestaña de datos, es decir, toda la información que le vamos a introducir, la información geográfica, que incluye mapas de terreno, mapas de elevación, clutter o información relacionada con la población, con zonas de uso, etcétera, etcétera, incluso perfiles de tráfico. Y por último, la parte de módulos, en la que podemos hablar de modelos de propagación que se utilizan para el cálculo de las presas de propagación, como también características de las antenas utilizadas en los transmisores. Sin duda, una herramienta asistida de predicción y planificación no puede funcionar sin los necesarios mapas. Y necesitamos en este caso dos mapas distintos. Uno de ellos, ya lo habéis visto al analizar la herramienta Radio Mobile, son los mapas de elevación. Son los mapas básicos que incluso podéis encontrar disponibles por internet porque gracias al proyecto de la NASA SRTM existen mapas de precisión 90 metros disponibles de forma gratuita. Estos mapas son fundamentales para ver cuál es el efecto de la propagación de la señal transmitida. Pero no solo la altura del suelo influye sobre la propagación, sino también la altura de los edificios. Por eso existen otros mapas, que son los que aquí se denominan clutter heights, que son las alturas, es decir, es un raster, una matriz, donde en cada punto de ese raster indica la altura del edificio. Sea como sea, al final la forma de funcionar de Atoll es importar estos mapas en File Import. En este caso voy a importar primero un mapa de elevación del terreno. Fijaos que es un mapa de altitud o Digital Terrain Model, es un mapa de elevación del terreno. Podré embeberlo o no en el fichero que guarde, en este caso no voy a embeber, y lo importo. Este es el aspecto de un fichero de elevación del terreno. Fijaos, no tiene información, aquí abajo lo podéis ver en la Z, no tiene información Z0, es decir, es agua, y aquí empieza el perfil del terreno junto con las coordenadas UTM, las X y que indican en qué posición estoy. Este mapa concreto es un fichero .img de image, que es un raster de píxeles, en cada punto indica cuál es el punto de elevación, es una matriz de datos. Existen muchos formatos, casi todos ellos los soporta Atoll, y existen también herramientas como por ejemplo el ArcMap que permiten trabajar con un formato y convertirlo al otro. Esta parte de conversión es especialmente interesante en el caso de los mapas de elevación de edificios. Estos mapas, voy a incorporar uno, en concreto voy a importar el mapa de Valencia. Estos mapas, que os he dicho antes que son de clutter heights, de altura de los edificios, fijaos cómo se ha superpuesto al otro mapa. Atoll permite el trabajo con distintas leyes simultáneamente. Fijaros, aquí tenemos el mapa de la ciudad de Valencia con la elevación de los edificios. Aquí ha aparecido un nuevo eje. Si fijáis, antes estaba Z, que era la altura del edificio, y ahora aparece H igual a 30 en este caso, que se corresponde con la altura del edificio. Si estoy en edificios más altos, como por ejemplo esto, en una altura de 57 metros, o una altura de 57, o si estoy en edificios más bajos, de 27-30 metros de altura media. Bueno, esto es la ciudad de Valencia, y para aquellos que estéis familiarizados con la ciudad, reconoceréis perfectamente el cauce del río,
que no tiene elevación y por eso pone un valor de h igual a menos 128 indicando que no conoce elevación. Muy bien. Este mapa, fijaros que no es tan fácil de conseguir como el mapa de altitud del terreno, que os he dicho que es gratis y que podéis buscarlo por internet y conseguirlo. Estos mapas normalmente se obtienen dentro de los institutos cartográficos que los venden. Este es un mapa comprado, por ejemplo, al Instituto Cartográfico de Valencia, aunque para pequeños municipios es posible que vosotros lo hagáis manualmente. Es decir, conociendo el mapa topográfico del municipio, que es una información que tiene el ayuntamiento, y los distintos edificios disponibles. Normalmente la información de estos edificios incluye la altura del edificio. En el plan de ordenación del municipio se incluirá un mapa normalmente digital en formato AutoCAD donde se incluye no la altura pero sí el número de plantas de ese edificio. Haciendo una multiplicación sencilla entre 3 metros por 3 metros de altura media de planta, podríais ser capaces de dibujar una capa en AutoCAD que incluyera esta información. Ese fichero generado, el DWG, puede ser convertido a un formato cartográfico por las herramientas que os he comentado antes, como por ejemplo el ArcMap. En concreto, a lo largo de este módulo no voy a entrar en detalles de cómo se realizan estos planos, pero ya os digo que es posible y que para determinados casos interesa adquirirlo o interesa construírselo uno mismo. Como cualquier herramienta de trabajo con mapas, existe una serie de botones, una serie de funcionalidades propias de los mapas, como es el desplazamiento, como es hacer zoom, esto es para hacer zoom más y con el botón derecho zoom menos, botón izquierdo zoom más. También se puede seleccionar una determinada área y hacer un zoom a esa determinada área. O con control y el scroll del ratón podéis navegar fácilmente acercándoos o alejándoos de la imagen. Incluso también podéis modificar la escala a la que queréis visualizar vuestro mapa. Bueno, estos funcionamientos ya os he dicho que es un funcionamiento típico. Fijaros que aquí han aparecido estos modelos. Otra cosa característica de las herramientas de trabajo cartográfico es que puedes ocultar capas o layers sin más que clicando y desclicando sobre estos layers. Esto a veces es interesante porque permite simplificar la visualización de determinada información. Bueno, esta es la primera parte. Os he explicado simplemente que Atoll es una herramienta de planificación y optimización que tiene distintos módulos, distintas tecnologías disponibles, con distintas características de datos que pueden incorporarse, y que lo primero que tenemos que hacer con esta herramienta es incorporar los mapas de elevación del terreno, los Digital Terrain Models, y los mapas de elevación de los edificios, los Clutter Heights. A continuación hablaremos de otros aspectos como la inclusión de los datos de la tecnología específica.